¿Puede durar una persona 80 días delante de la presencia de Dios? Y si los dura, ¿qué pasaría? ¿Moriría esa persona? ¿Y si viviría? ¿Tendría algún cambio, alguna novedad en sí? Vamos a descubrir eso en este video. Y vamos a meditar profundamente sobre este tema y les diré algo, independientemente de si tú eres cristiano o no, considero que este tema puede ser de vital importancia para ti, ya que te ayuda a conocer previamente cuáles serían los resultados de estar en la presencia de Dios. Bien, y dando un breve contexto sobre la persona de la cual vamos a hablar, que es precisamente Moisés, este patriarca, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, es un hombre utilizado por Dios para dirigir al pueblo de Israel, el cual lo sacó de Egipto, de la esclavitud que estaban pasando por más de 300 años esta nación. Entonces, la idea de Dios sacarlo del pueblo de Egipto es que el pueblo de Israel se independice y se vuelva una nación. Y como todos nosotros sabemos, las naciones tienen leyes, reglamentos, tienen tradiciones y un sinnúmero de cosas que conforman o más bien que diferencian una nación de otra. Y Dios quería reunirse con Moisés en el monte de Sinaí para darle todas estas instrucciones, todas estas costumbres, mandamientos, leyes, porque un país sin ley es un país completamente desordenado. Entonces sucedió lo siguiente: Dios le dice a Moisés que suba al monte de Sinaí y que todo el pueblo de Israel se quede debajo del monte esperándole, dando instrucciones sumamente serias y directas, diciendo que solamente Moisés podía subir al monte y que si otra persona subía, de cierto moriría. Hubo una ocasión en la que Dios le dijo a Moisés que subiera a Aarón y a los ancianos del pueblo de Israel, pero aún estos cuando subieron no podían estar delante de la presencia de Dios. Es decir, que únicamente Moisés fue quien estuvo delante de la presencia de Dios. Pasaron 40 días y Moisés estaba hablando con Dios, Dios dándole instrucciones, la tabla de los 10 mandamientos, diciéndole las costumbres que iba a tener el pueblo de Israel, entre otras cosas más. Y al lapso de estos 40 días le dice Dios: desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Y lo que sucedió fue que este pueblo, sintiendo temor de que Moisés hubiese muerto por estar en la presencia de Dios, porque lo que pasa es que había una atmósfera bastante fuerte. Antes de manifestarse Dios, el monte comenzó a temblar, hubo una nube que rodeó dicho monte y se oscureció, y esto estaba de una manera que producía un temor bien grande en cualquier persona. De hecho, se dice que cuando Dios hablaba se escuchaban estruendos que estremecían el lugar, el monte y sus alrededores. Ellos, al ver que pasaron 40 días, pensaron que Moisés había muerto y le dijeron a Aarón que le hiciera ídolo. Aarón accedió a esto y le quitó todas las prendas, aretes, arcillo, en fin, le quitó todo lo que era metal para hacer un ídolo, una estatua, y ellos comenzaron a adorarla. Por eso Dios interrumpió el momento en el que estaba conectado con Moisés para que descendiera para poner en orden al pueblo. Cuando Moisés desciende precisamente con las tablas de los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios que estas tablas estaban escritas tanto por delante como por detrás. Es decir, tenía todas las informaciones que Dios le había dicho en esas 2 tablas. Y cuando él vio al pueblo de Israel en esta idolatría, lo que hizo fue que se enojó y rompió todas las tablas y agarró al pueblo de Israel y le ordenó que dejaran de hacer aquello que estaban haciendo. Dice la palabra de Dios que un día después Moisés subió de nuevo porque Dios se lo mandó para seguir hablando, y Dios le fue dando todas las instrucciones y tuvo que esculpir las tablas con sus propias manos, y duró 40 días y 40 noches más. Pero hay un dato sumamente interesante sobre estos 80 días, y es que Moisés ni bebió ni comió.
¿Cómo nosotros podemos saberlo? Pues las mismas Sagradas Escrituras lo revela cuando dice que éste estuvo todo este tiempo sin comer ni beber. Y me parece que el día que estuvo debajo del monte, quizás no tuvo tiempo para comer tampoco, porque estaba atendiendo a este grave problema que tenía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, la verdad, que no era un pueblo pequeño. Estamos hablando de alrededor o de más de 1 millón de personas. Cuando Moisés descendió la segunda vez, que duró 40 días y 40 noches más, que se sumaron los 80, ocurrió algo muy sorprendente, que es de lo que trata esta reflexión del día de hoy. Y es que este se encontraba resplandeciente, tanto que el pueblo de Israel sintió dos cosas. Primero, estamos viendo a alguien extraño. Y segundo, sentimos miedo. ¿Qué le está pasando a este hombre? Ha sido transformado completamente. Y al resplandecer Moisés, ellos tenían tanto temor de él que no querían ni siquiera acercarse. Que de hecho se dice que Moisés se cubría su rostro con una túnica cada vez que descendía, y cuando volvía delante de la presencia de Dios, volvía y se lo quitaba. Y yo entiendo que era por esto, porque en la gloria en la que se encontraba Moisés, este pueblo que era de dura cerviz sintió temor al verlo resplandeciente. ¿Por qué Moisés resplandecía? Pues Moisés resplandecía porque estaba delante de la presencia de Dios y porque Dios es luz. Como dice el sabio proverbio, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, hasta sin leer la Biblia, somos conscientes de que con la persona que tú te relacionas va a depender la conducta, la actitud que tú adoptes. Eso no solamente aplica en los niños que absorben conocimiento y que son más inocentes, sino que también en nosotros los adultos. Cuando nosotros nos relacionamos con ciertas personas, nosotros vamos cogiendo dichos hábitos, y eso tú puedes verlo en el matrimonio, cómo la pareja llegan a llegar a enlazar gustos similares que antes del matrimonio no lo tenían. No sé si te has dado cuenta de esto. Pero fíjate que aún los ricos dicen que cuando enseñan sobre emprendimiento y sobre cómo tú alcanzar la riqueza, dicen que tú debes de relacionarte con personas que sean o igual o más inteligentes que tú, que sepan mucho de negocio, para que entonces tú puedas aprender. Lo que pasa es que con quien nosotros nos relacionamos constantemente, nosotros vamos cogiendo, recibiendo algo. Moisés, al estar conectado por tanto tiempo con Dios, llegó a asemejarse, a verse como se veía Dios. Entonces Moisés resplandecía por lo que ya dije anteriormente, que Dios es luz. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, dice que Dios es luz. Pero aquí lo dice como de manera metafórica, haciendo referencia de que Dios es santo. Asemeja la luz con la santidad y dice que Dios no mora en tinieblas, dando a conocer que en Dios no hay pecado. Pero de manera literal, el mismo apóstol Juan lo dice en el libro de Apocalipsis, cuando dice que cuando se hagan cielo nuevo y tierra nueva, no hará falta del sol, porque la gloria de Dios iluminará toda la tierra. Entonces, de manera literal y de manera también metafórica, Dios es luz. Por eso Moisés resplandecía. Lo que te estoy tratando de decir con esto es que mientras más cerca tú estás de Dios, más vas a resplandecer, más distinto y positivo y hermoso y agradable va a ser tu semblante. Miren, yo le voy a decir una experiencia personal, porque considero que es la mejor forma de predicar. Mi madre vino a los caminos de Dios primero que yo. Y mi madre tenía un mal hábito cuando no era cristiana, y es que ella fumaba cigarrillo de manera constante. Y nosotros los hijos siempre le decíamos a ella, mami, deja ese cigarrillo, a nosotros nos molesta ese humo y a ti te hace daño. Y ella se molestaba con nosotros y nunca dejó los cigarrillos. Desde que yo tengo uso de razón, mi madre siempre ha fumado. Sucede que mi madre le entregó su vida a Cristo. Y cuando ella le entregó su vida a Cristo, no pasó ni siquiera una semana y mi madre dejó ese hábito
ese vicio de fumar cigarrillo y precisamente en menos de una semana yo la veo y veo su rostro blanco, limpiecito y hasta como sin menos arruga, como más rejuvenecido. Y así fue como yo me pude dar cuenta de que mi madre era cristiana. Y luego entonces cuando leo la palabra de Dios, que me encuentro con esta historia de Moisés, digo, pero esto es demasiada coincidencia. No, no es coincidencia. Lo que pasa es que cuando una persona llega a los caminos de Dios, hasta su semblante cambia. Y la lección principal de este video es decirte que mientras más conectado con Dios estás, más alejado de la oscuridad estás, más alejado del pecado estás, más cerca de la luz estás, más cerca de la bendición y de los frutos tú estás. Y se va a ver el éxito, se va a ver la transformación en tu vida solamente en tu rostro, solamente en tu forma de ser, solamente en tu semblante, solamente en tu forma de caminar. O sea, las personas van a percibir un cambio positivo en ti desde que tú te acercas a Dios. Y mientras más tiempo estás conectado con Dios, entonces más se van a ver los frutos, más será tu brillo, más será tu resplandor. Nosotros los cristianos, para mantener una comunión completa con Dios, hacemos lo siguiente. Nosotros oramos todos los días, eso no falla. Nosotros leemos la palabra de Dios todos los días. Habemos muchos que la leemos todos los días, hay otros que no la leen todos los días, pero lo importante es que la leemos de manera constante. Y tanto en la mañana como en la tarde y en la noche vamos haciendo estas tres cosas, sin dejar de mencionar que también nos congregamos, vamos a la iglesia, y esto hace que durante todo el día nosotros estemos meditando en Dios. Y de esa manera uno mantiene una conexión con Dios y eso hará una transformación poderosa en cada uno de nosotros. Para Moisés resplandecer y para Moisés glorificarse y alcanzar ese semblante de ángel, de alguien santo, de alguien perfecto, tuvo que pasar por muchos procesos. Fíjate que duró 80 días en ayuno. Así tú, para alcanzar grandes bendiciones, vas a pasar por muchas aflicciones. Vas a pasar por momentos que son sumamente difíciles y delicados, pero yo te pido que soportes, que seas paciente, pero claro, que soportes en Dios y que todo el proceso que tú pases no lo pases solo, sino presentándole al Señor cada una de tus dificultades para que entonces puedas resplandecer como Moisés. Soportando es que nosotros alcanzamos el éxito, soportando es que nosotros resplandecemos. Debemos aguantar esos momentos difíciles que llegarán a nuestra vida, porque después de la tempestad, ¿qué es lo que viene? Viene la calma, viene la paz y viene la tranquilidad. Dios te bendiga.